Hola amigos, ¿cómo están? Este es el horóscopo 2026 para las ratitas. ¿Qué aguarda para las ratitas en el 2026? Año del caballo del fuego es su año contrario. Las ratitas vienen saliendo de uno de los años más duros que han vivido en las últimas décadas. Vaya que siempre han tenido años difíciles, pero como que es una racha que ha empezado un poco desde el 24 para acá, en donde las ratitas empiezan a ver estas pruebas de fortaleza. Y bueno, ahora el año de la serpiente los hizo cambiar de piel. Este año tenían la misión de mantener esta fortaleza, de mantener la visión, de mantenerse fuera de pleitos y de enemistades innecesarias para mantener algo de control. Y algunas ratitas sí lo han logrado, pero otras no tanto. Y las que no lo han logrado tanto, pues van a entrar a este año del caballo con un poquito más de desventaja, porque así cuando ya las ratitas decían, pues ya algo peor no puede pasar, podría venir, pues bueno, el año contrario. Entonces, bueno, vamos a poner atención, ratitas, cómo tenemos que transitar este año para que no sea tan duro. Principalmente, bueno, entendamos que las energías contrarias en el horóscopo chino también se pueden complementar muy bien. Entonces, si fluyes con el caballo, es decir, con esta energía apasionada que tiene el caballo, con esta energía atrevida que tiene el caballo, puede que logres un poquito más de ventajas este año. Pero si después de las heridas del año pasado entras a este año todavía lamiéndote las heridas, pues bueno, a lo mejor pues esta vulnerabilidad no te va a ser muy recomendable en este año. Por ejemplo, también tenemos que ver los elementos, ¿no? Las ratitas, por ejemplo, este año no van a tener como tanto encanto como otros años, que a las ratitas les encanta ser como el centro de atención, y eso está bien, pero este año no les conviene a ninguna ratita ser el centro de atención. Les recomiendo ahora sí que ir de puntitas y escondiditas, ¿no? Y haciendo sus cosas, concentrándose en las cosas productivas, pero sin querer ser como el más popular, el centro de atención, ¿no? Esta ratita que le encanta hacer eso. No, este año, ratitas, no hagan esto, porque el caballo es el protagonista, el caballo es el rey este año, y si ve que hay una ratita llamando demasiado la atención, pues la va a querer pisotear. Entonces, no hagan eso este año, ratitas. Este año la actitud recomendada es ser un poco más estoicas, ¿no? No estar ahí tampoco en el drama, el que mal me ha ido, no. Concéntrense en lo importante, pongan ahí su energía y calladito, nos vemos más bonitos haciendo este trabajito en lo oscurito. Claro, no hagan cosas chuecas porque también este año es lo peor que pueden hacer porque van a ser expuestas. No, las cosas no les salen con tanta fluidez y asertividad este año. Es decir, no se atrevan a dar como estos grandes pasos. Ahora sí voy a cambiar de profesión o voy a abrir mi mega negocio y voy a invertir hasta mi casa en este negocio. No, este año no es para hacer estas cosas, ratitas, porque la energía no está tan a su favor. Aunque a lo mejor en su carta tengan alguna configuración que les beneficie, bueno, si tienen duda me la pueden encargar. Pero mientras no sepamos, es mejor llevarla tranquilitos, es decir, con un perfil bajo, con un perfil discreto. Esa es la mejor recomendación. Las ratitas de fuego, por ejemplo, las de 2006, de 1996, perdón, estas ratitas pues la tienen bastante más dual. Este año deben de tener mucha precaución con cuestiones de seguridad, con cuestiones de confianza. Fíjense a quién le cuentan las cosas, y esto también va para todas las ratitas. No anden ahí de verborrea, que les encanta a las ratitas andar hablando y se les va a ir la lengua, porque este año van a tener muchas patinadas con la lengua, ¿no? Van a andar, ay, ya saben que van a decir algo que no debían decir, y esto pues les puede atraer a enemistades innecesarias. Cuiden muy bien la boca este año, ratitas. Cuídense muy bien de a quién y cómo dicen las cosas para que no les vaya a salir acá una surprise, ¿no? Que no sea lo que quieren, o sea, bueno, y que les ayuda a dificultar más el camino de lo que ya está. También las ratitas, por ejemplo, de metal, que son las de 1960, pues tienen un poquito más dual la suerte. O sea, va a haber momentos donde sientan más fluidez y otros donde de plano sí digan, por favor, esquina. Entonces también sean un poquito más precavidas, estratégicas, y como les decía hace rato en el horóscopo general, no dejen que las pasiones o que la enjundia suba demasiado de tono, es decir, el fuego se ponga demasiado intenso, porque sí pueden acabar agotadas, garratitas de metal de 1960. Entonces traten de templar las cosas, siempre traten de templar las cosas, traten de como digo, ser más estoicas, ¿no? De elegir sus batallas, no se metan en todas las batallas, porque sí les puede llegar demasiada intensidad.
Las ratitas de agua pueden ser las más vulnerables en este ciclo, que son las ratitas de 1972, porque pues el elemento en contra no les ayuda mucho, y más el signo en contra. Entonces ustedes, las ratitas de agua, son de las más vulnerables en este ciclo contrario. Entonces solamente, no es para que se preocupen, simple y sencillamente sean un poquito más pacientes, sean un poquito más estratégicas en la forma en que hacen las cosas. No levanten ni hagan olas y como digo, no, de repente no se arriesguen demasiado a hacer cosas demasiado arriesgadas, valga la redundancia, porque es muy posible que las cosas no funcionen como ustedes quieren. Tengan un plan B para todo y sobre todo tengan a la mano sus consejeros favoritos, hagan su círculo de amistades sólidos, sus círculos de amistad. Refúgiense en ellos, ese va a ser la mejor manera de sobrellevar este año, pero claro, también donde les va a atacar mucho el caballo a todas las ratitas es en el plano emocional, o sea, en el plano de sus relaciones personales. Entonces, estas deben de cuidarlas mucho, y como digo, cuiden mucho la boquita porque sí podrían de repente andar diciendo cosas que no deben decir. Y esto pues va a ser como digo, el epicentro de su año. Las relaciones personales pueden salir las más afectadas. Como les decía yo al principio de, pues bueno, el horóscopo general, las ratitas, las personas de agua pueden utilizar el color blanco o plateado para mediar un poco esta energía tan intensa. Las ratitas de madera de 1984, estas ratitas pueden tener golpes de suerte, más golpes de suerte que otras ratitas por el elemento. Es decir, pueden de repente agarrar y tener ventaja y recoger algunos frutos productivos, y sobre todo si van con esta actitud, ¿no? de fortaleza, de entereza que les está pidiendo un poco el caballo para fluir con su energía. Entonces, si lo hacen así, pueden recoger bastantes recompensas las ratitas de madera, sorpresivamente, no muchas, pero algunas muy válidas y muy buenas. Y lo mismo las ratitas de tierra. Las ratitas de tierra de 1948 o 2008. Estas ratitas, pues bueno, tienen una buena racha. También pueden recibir algunos reconocimientos, también pueden recibir algunos premios de parte del caballo, pero ojo, como les digo, no se les suba el ego al cielo. No son las protagonistas de este año. Llévenla con calmita, porque sí a todas las ratitas les pueden llegar más problemas de lo normal. ¿Cuáles son las herramientas que todas las ratitas pueden utilizar este año? Pues es la audacia, la fortaleza, como les digo, el estoicismo, el apoyo emocional de los amigos, de los seres queridos. Claro, utilizar la pasión, pero como les digo, sin llamar la atención. Un poco el truco está como en ser apasionados, pero también estoicos, ¿saben? O sea, como prácticos. En eso está el truco este año para ustedes, ratitas. Con esta actitud van a poder conseguir más cosas. Su meta es justamente superar el año con la mayor fortaleza emocional posible. Ya sé que vienen unos años difíciles, que han sido unos años difíciles. Yo quisiera decirles, ya no, ya el año que viene está mejor, pero todavía hay ciertos retos el año que viene. Y ya después viene el sol, viene la luz al final del túnel. Pero sí, todavía continúan las pruebas, ratitas, y no es un año para sentarse, como digo, a llorar, a lamerse las heridas. Es un año para madurar, agarrar al toro por los cuernos y demostrar de qué están hechas las ratas, ¿ok? ¿Qué no deben hacer este año? Como digo, ser extra sensibles, porque se la van a pasar re mal, ¿no? No pueden ser decidiosas tampoco. Si quieren ser decidiosas, realmente sí los va a dejar como tapete el caballo. Entonces, aunque ya están un poco harta de todo, o sea, pues se encuentran una pequeña pasión en la vida, dedíquenle un poquito de tiempo, ¿no? Y en eso pueden conseguir su refugio, y con eso pueden fluir mejor con esta energía equina que hay en el cielo. ¿Qué pueden recibir de premios si hacen bien la tarea este año? Pues estabilidad y un comienzo de una especie de renacimiento que va a ser muy importante para ustedes y para esta fuerza que van a poder catalizar, como digo, todavía en 2 añitos, pero váyanla cocinando. Si no hacen bien las pruebas que pueden tener de castigo, pues bueno, tocar fondo y tener realmente pérdidas importantes, pérdidas que les van a tocar el alma, ¿no? Y que les van a dar una lección de humildad importante. Entonces, a poner atención, ratitas, ya les di las herramientas, ya les dije qué pueden hacer. A lo mejor, como les digo, su carta tienen otros signos que les beneficien. Si pueden, eso, pues luego pueden encargarme la carta, pero a ser fuertes, a respirar y a mantener la fiesta en paz, ratas. No se metan este año en pleitos porque no les va a ir nada bien. Y conste que ya se los dije,
Y no se pierdan el horóscopo que hago cada 2 meses para que vayan teniendo pues una guía más asertiva. Y también si quieren su charta anual me lo pueden encargar. Saben, en los videos, en el audio donde estén escuchando, ahí viene cómo localizarme. Bueno, ratitas, las dejo, me voy para el horóscopo del búfalo.